Hola amigos, tal y como les prometí, les preparé una matriz con los puntos neurálgicos de los dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso. Miren aquí, estamos hablando del proyecto integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes y el proyecto de ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este proyecto, debo decir, que fue retirado provisionalmente por el presidente hasta tanto haya un consenso con las fuerzas vivas de la nación. El plazo vence el 30 de marzo. Pero este proyecto todavía está en el Congreso. Y vamos a ver de qué se tratan ambos proyectos. El proyecto de ley integral sobre trata de personas contiene dos tipos de delitos: el delito de trata de personas y el delito de tráfico ilícito de migrantes. Por lo tanto, los objetivos de esa ley son prevenir, perseguir, sancionar y erradicar el delito de trata de personas, la esclavitud y cualquier forma de explotación, de prevenir, perseguir, sancionar y erradicar el tráfico ilícito de migrantes, y también de proteger los derechos y dar atención a las víctimas. Este, en cambio, tiene el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, al igual que respetar, proteger y garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida digna, plena en derechos y libre de violencia. Yo les voy a explicar con palabras llanas de qué se trata cada uno de los delitos. Por ejemplo, el de trata de personas involucra a una persona que engaña, que utiliza la fuerza, la violencia o que se vale de la condición vulnerable de otra para trasladar a esa persona para beneficio propio y utilizarla en actividades de explotación, de esclavitud, de trabajo forzoso, etc. Esa persona va engañada. Usted me ofreció un trabajo y resulta ser que es como prostituta que me está llevando al otro país. Ese consentimiento que da la víctima no es válido porque se dan varios vicios del consentimiento: el error, el engaño y la violencia. Sin embargo, en el delito de tráfico ilícito de migrantes no se habla propiamente de víctima, no, porque la persona objeto de esa ley consciente y sabe muy bien que está violando las leyes de migración de la República Dominicana y contrata, paga a una persona para que la traslade, la haga entrar en nuestro país. Ese vínculo entre la persona que está contratando y el contratado se termina presumiblemente desde que la persona pase la frontera. Sin embargo, el vínculo entre la víctima de la trata de personas y el victimario subsiste mientras esté en territorio dominicano. Esa es una de las principales diferencias. Con respecto a este proyecto, constituye violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, es decir, dejar de hacer algo, que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, de manera directa o indirecta, cause o intente causar muerte o daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a la mujer. Entonces, supongamos que
se trate de una mujer para hacer el ejemplo más fácil. En el de trata de personas, yo fui engañada a un país con la promesa de que me iban a buscar un trabajo, por ejemplo, lavando, y me ponen a ser prostituta. En el caso de tráfico ilícito de migrantes, yo consciente de que estoy violando la ley, contrato a alguien para que me pase al país, y en este hay una persona que está ejerciendo un poder sobre mí y me está causando algún daño físico, económico o psicológico. Ahora bien, ¿quiénes son víctimas? Y esto es muy importante porque a la hora del sistema de protección que establece la ley hay que determinar quién es una víctima y quién no lo es. Para el delito de trata de personas, según el artículo 2, acápite 10, víctima es la persona que ha sufrido daños, lesiones físicas y mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos humanos como consecuencia de acciones y omisiones que violen la legislación vigente. En lo que respecta al delito de tráfico ilícito de migrantes, no se habla de víctimas, sino de objeto. Son aquellas personas que acuerdan voluntariamente con una o más personas o grupo delictivo organizado ingresar o salir del país de manera irregular, violentando las normas migratorias a cambio de dinero u otros beneficios. Y en este proyecto que está en el Congreso, víctima es la persona que ha sufrido daños, lesiones físicas y psicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos humanos como consecuencia de acciones y omisiones que violen lo establecido en la presente ley. Se parece mucho a la víctima de trata de personas. El artículo 24 dice que las políticas públicas sobre violencias contra las mujeres incorporarán el enfoque de interseccionalidad de las violencias, estableciendo intervenciones dirigidas a mujeres en condiciones de mayor riesgo, por ejemplo, aquellas que tienen discapacidad, VIH positivo y también a las migrantes. ¿Y cuál es ese sistema de protección establecido en los diferentes proyectos de ley? Vamos a ver. Para el delito de trata de personas, el artículo 63.6 dice que se deberá garantizar la privacidad de la identidad de la víctima y de su familia. Facilitar un intérprete de su lengua materna. Proporcionar alojamiento en un albergue seguro. Brindar atención médica, psicológica, psiquiátrica y social oportuna. Gestionar asistencia educativa y de capacitación de acuerdo con su grado de escolaridad e intereses. Apoyar su inserción laboral y acceso a oportunidades de desarrollo e integración socioeconómica. Y, oigan esto, gestionar la permanencia de la víctima en el país y facilitar la reunificación familiar. De igual forma, facilitar asistencia legal gratuita y gestionar su permiso de trabajo. Todo esto será de manera gratuita. Las víctimas podrán ser evaluadas para ser incluidas junto a sus dependientes en el régimen subsidiado de salud, pagado por los dominicanos. En lo que respecta al delito de tráfico ilícito de migrantes, el migrante objeto de tráfico ilícito tendrá los siguientes derechos irrenunciables: protección de su integridad física y emocional, protección de su identidad y privacidad, así como el respeto a su personalidad, recibir información clara y comprensible sobre los derechos que le asisten, ser informado de su derecho de ponerse en contacto con representantes diplomáticos y consulares de su país, recibir información clara y comprensible sobre su situación legal, recibir alojamiento apropiado y seguro, así como cobertura de sus necesidades básicas de atención inmediata y recibir asistencia médica que se determine necesaria. Las personas que se encuentren en condición migratoria irregular
serán trasladadas a los centros de acogida establecidos por la Dirección General de Migración u hogares de pasos. Y obviamente estos centros deberán respetar los derechos humanos de los migrantes. Y vamos a ver qué dice este proyecto de ley de no violencia contra las mujeres. El artículo 6.2 dice que ellas van a contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades policiales, judiciales y Ministerio Público. Tener garantizada la atención integral a su salud, acceso a asistencia psicológica, psiquiátrica y forense especializada, contar con un refugio mientras lo necesite y poder acudir a este con sus hijos e hijas. No ser presionada para interponer la denuncia ante la justicia y contar con todos los servicios de protección disponibles como consecuencia a su negativa de poner una denuncia. Recibir asistencia integral y asesoría jurídica gratuitas, protección de su privacidad y la de su familia, contar con un intérprete y también las víctimas y las personas dependientes tienen derechos a participar, a acceder, a los programas de reparación por parte del Estado del daño que les permitan la inclusión social de manera progresiva y recuperar su proyecto de vida. De igual forma, nosotros tenemos la obligación, según el artículo 45C, de estandarizar las normas de convivencia de los centros educativos públicos y privados para asegurar la no discriminación ante las diferencias por diferentes cosas, incluyendo el estatus migratorio. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios del sistema de protección que establecen las diferentes leyes? Para el delito de trata de personas van a ser las víctimas de las que ya hablamos. Para el delito de tráfico ilícito de migrantes van a ser las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes. Y para las mujeres objeto de violencia, víctimas de violencia, van a ser ellas las beneficiarias más sus dependientes. ¿Y quiénes son sus dependientes? Los niños, niñas o adolescentes, las personas con discapacidad, así como las personas adultas mayores y animales de compañía que tengan una relación de dependencia económica, emocional o de cuidado con la mujer víctima. El artículo 62 dice que los sujetos susceptibles de protección, y aquí repite lo que dice el artículo 8, serán la mujer, la niña o adolescente víctima o potencial víctima de los tipos de violencia sancionadas por la presente ley o legislación penal vigente. Asimismo, la protección puede ser extensible a hijos e hijas de la víctima, así como a personas vinculadas por relaciones familiares o afectivas, potenciales víctimas. Y el artículo 137 dice que las personas dependientes de una mujer víctima de cualquier tipo de violencia, especialmente las niñas, niños y adolescentes dependientes de una mujer víctima de violencia feminicida, contarán con la atención integral y especializada de seguimiento desde todos los sectores competentes al momento de acceder a los programas de reparación. Y aquí ya viene lo que es muy peligroso para nuestro país, y es la permanencia de la víctima en territorio dominicano. Las víctimas objeto del delito de trata de personas no pueden ser devueltas a su país de origen o de donde son residentes de manera permanente, a menos que ella lo decida. En el tráfico ilícito de migrantes sí se prevé la repatriación, a menos que la persona haya pedido asilo o refugio cuando su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación por causa de su raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.
Y en el caso de la violencia en contra de las mujeres, independientemente de su estatus migratorio, las mujeres que enfrentan actos de violencia gozarán de las siguientes garantías. No podrán ser deportadas como consecuencia de la realización de la denuncia, aunque se encuentren en situación migratoria irregular. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, garantizará la asignación de los recursos para que este proyecto pueda darse. En los otros proyectos, el financiamiento va a venir de contribuciones, subvenciones y donaciones provenientes de instituciones públicas o privadas, de asignaciones de las partidas al presupuesto nacional, de los bienes que sean decomisados, así como una contribución especial obligatoria de las personas jurídicas o entidades, es decir, que está previendo una especie de impuesto. Entonces, como ya hemos visto, las víctimas tanto de la trata de personas, del tráfico ilícito de migrantes, como de violencia contra las mujeres que tengan un estatus migratorio irregular, podrán quedarse en territorio dominicano. Sí, objeto del tráfico ilícito de migrantes, si solicitan al Estado dominicano asilo o refugio, el Estado puede otorgárselo. Su permanencia, así como la protección a los familiares de la víctima de violencia en contra de las mujeres, va a ser costeada por el presupuesto nacional, es decir, por los impuestos que pagamos cada uno de los dominicanos. ¿Qué esto significa, amigos? ¿Ustedes creen que con esta ley se está erradicando la trata de personas? ¿Se está erradicando el tráfico ilícito de migrantes y la violencia contra las mujeres? Yo no creo. Detrás de estos proyectos de ley hay otros intereses. Estos proyectos de ley pueden dar pie a que muchas personas intenten pasar y se acojan a los beneficios que esta ley les concede a las personas que son víctimas de trata de personas, de tráfico ilícito o de violencia. Recuerden que aquí usted no tiene que probar tanto el delito, ni siquiera denunciar a la persona que les hizo tal o cual cosa, simplemente alegarlo. Por eso nosotros pedimos al presidente de la República no que retire estos proyectos como hizo con el de la ley de trata de personas, no, es que desista de estos dos proyectos, así como el proyecto de ley de fideicomiso público, que es igual de lesivo a los intereses nacionales que estos dos proyectos. Esto es peligrosísimo para la soberanía de la República Dominicana. Que tengan un feliz día y seguimos.